Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy podemos decir, y se lo voy a manifestar aquí sin ningún temor y sin ningún... Bueno, que yo nunca he tenido temor, pero se lo voy a decir con la alegría con la que estoy. Estoy alegre, me siento satisfecho, me siento, como dicen popularmente, misión cumplida. Y durante el programa vamos a hablar por qué nos sentimos así. Le moleste a quien le moleste, realmente no nos importa, porque lo que nosotros sentimos, lo que nosotros en este momento vamos a exteriorizar con la persona que tenemos invitada el día de hoy, van ustedes a entender por qué les digo que como hondureño, como ciudadano, como comunicador social, me siento satisfecho y podemos decir misión cumplida. Y para hablar de este tema, que es lo que nos agobió durante estos 4 años, pero mucho más en el último año y medio del gobierno anterior. Y vamos a hablar clarito de toda esa temática para que ustedes entiendan el por qué. Aunque alguno que otro, porque no son muchos, alguno que otro se molesta. E insulta, porque es la única forma que tienen de hacer, insultar. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, a la economista Patricia Bourdet, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos de nuevo a Unidos en Diálogo. Bienvenida. Doctorísimo, qué placer estar aquí, justo compartiendo esa misma alegría que usted menciona y también en espacios en los que hemos estado conjuntamente esforzados. Esto de misión cumplida tiene toda una serie de antecedentes y esfuerzos que hemos compartido con usted. Me siento orgullosa de ser parte de ese equipo que luchó por generar opinión crítica, que tuvimos el valor de criticar cosas y de inventariarlas en su momento y subrayarlas para que el pueblo hondureño generara una opinión y criterio propio sobre la importancia de derrocar al socialismo del siglo XXI en Honduras. Excelente, y le agradezco por acompañarnos el día de hoy para que abordemos realmente qué es lo que para nosotros como ciudadanos significó estos últimos 18 meses o año y medio en relación a lo que ya venían fraguando no desde estos últimos 4 años, sino más bien desde antes del 2009, que viene toda esta panorámica y, por así decirlo, interés de ese sector de apoderarse completamente del país. Excelente pregunta, porque ese recuento para los que se molestan, de repente les queda en su memoria pensando, eso no es cierto, eso sí es cierto, o sí, cometimos errores. A ver, como yo siempre digo, es importante recalcar para nosotros, para Centroamérica, para Latinoamérica y para el mundo, que Honduras se salvó de la instalación del socialismo XXI por segunda vez en su historia. Aunque, como me dice un gran amigo, hubo otros atisbos e intereses, pero el socialismo XXI se instala y se queda en un segundo periodo, no en el primero. Nosotros tuvimos la oportunidad, con lo que ya vamos a seguir conversando, de ver cómo lo combatíamos, cómo lo vimos venir. Entonces la pregunta que se hacen algunos politólogos amigos de Latinoamérica, pero Honduras, un país chiquito, pobre, tan débil institucionalmente, ¿cómo hicieron para librarse del socialismo XXI? Si no se libró ni Argentina, que era el país con mayor, junto a Chile, con el mayor índice de desarrollo institucional de toda Latinoamérica. No se libró Chile. Chile está saliendo ahora recién del deseo de implantar un modelo socialista. Pero claro, la institucionalidad ahí es muy fuerte y también la ciudadanía tiene un alto nivel educativo y tampoco logró reinstalarse. Pero se siguen preguntando, bueno, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Chile, Argentina, fueron países, Perú, que siempre estuvo en esa batalla también. Pero nosotros como latinoamericanos, como centroamericanos, Brasil. Aunque Brasil tiene unas cositas que tal vez podemos comentar después,
ha sido el gran creador de este modelo, pero usted no va a ver el socialismo implementado en el capitalismo de Brasil. Esas son las grandes contradicciones. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 18 meses? ¿Qué han sentido los hondureños? Vamos a comenzar por algo que fue un fenómeno casi natural. Usted conversaba con cualquier persona en la esquina y toda la gente a la que yo me iba a los moles a caminar, a los mercados, y le preguntaba a la gente cómo sentían su seguridad como hondureños, pero no me refería solo a la seguridad del tema policial, militar, de la criminalidad. ¿Cómo se sentía, no solo el tema de criminalidad. Y mire, es tan decepcionante que tal vez de 30 personas una le decía, no, pero hay esperanza, pero ellos van a hacer algo. La gente vino reconociendo a costa de su propia incertidumbre, de su propio dolor, lo que estaba pasando. Y si usted me ayuda a listar, sería bueno. Bien, ¿quién no escuchó a Manuel Zelaya decirle a los estudiantes que no estudien, que ser doctor y abogado es lo peor? ¿Quién no escuchó a Mel Zelaya decir que contrató unos chamanes para que fueran a quitar unos sahumerios de ahí de la casa presidencial? Unas amigas que hacían brujerías y esas cosas. ¿Quién no escuchó a Mel Zelaya decir que tenía 30,000 colectivos y que las cosas iban a ser como ellos decían? Armados. Armados. ¿Quién no se dio cuenta de que Roosevelt Hernández y el hijo de Carlón Zelaya, ministro de Defensa, se fueron a uno de los países más destrozados por el socialismo 21? ¿Quién no se dio cuenta? Y a reunirse con los cabecillas del narcotráfico. Y a reunirse con los cabecillas del narcotráfico. ¿Quién no se dio cuenta de las visitas de Manuel Zelaya allá y luego cuando regresaba decía que venía con deuda? ¿Quién no se dio cuenta de ese discurso rayado de los 12 años, que somos resistencia? Hay cosas que la población nunca entendió. ¿Resistencia de qué? Si ellos fueron gobierno. ¿A qué se resistían? Pleito con el sector privado, pleito con Estados Unidos, pleito con el imperio, pleito con los medios de comunicación, pleito con todo el mundo. Entonces, ese discurso rayado y otros hechos, como por ejemplo el 40% de incremento de la canasta básica, ¿tiene que ver eso con salud y bienestar y con economía? Por supuesto que sí. Fíjese que hay tantas contradicciones, por ejemplo, el hecho de dispensarle a la gente 150 watts y que no le saliera ningún recibo. Le salió más caro a la gente el aumento en la canasta básica que le hayan perdonado la energía. Y eso nunca fue gratis, nunca lo puso la familia Castro Zelaya, lo pusimos nosotros, los que pagamos impuestos, y lo puso uno de los sectores con mayor problema, que es el sector de energía. ¿Qué pasó el 9 de marzo? ¿Quién no se enteró del papel del señor Roosevelt Hernández y cómo él le dobló el brazo a las Fuerzas Armadas? ¿Usted recuerda aquel video donde le apuntaba a la Constitución con una pistola? Claro que sí. ¿Usted recuerda a él repartiendo comida en una acción de propaganda, en un mitin político? ¿Usted recuerda cuando dijo que las Fuerzas Armadas eran un instrumento político? Claro que sí. Bueno, ¿ustedes alguna vez vieron a la presidenta conversando con la gente, dialogando con la prensa, informando de los indicadores económicos y sociales? Nunca. Misión cumplida, dijo ahorita antes de irse. Y todos sabemos que esas palabras de misión cumplida son un dolor que vivimos durante 18 meses. Incertidumbre, pérdida del valor económico de la moneda, aumento de la canasta básica, pleito, caos, crisis, incertidumbre de las decisiones y el miedo, que sobre ese punto quisiera devolverle a usted de nuevo el micrófono, el miedo que los hondureños convertimos en el valor para salvar a Honduras. Eso debe haber producido mucho estrés, muchos pleitos en las familias, mucha desesperanza, mucho desempleo y mucho dolor patriota que se convirtió en voto. Bueno, se le olvidó enlistar incluso lo del dichoso libro que quisieron implementar en educación, sí. Lo de aprobarle el aborto, lo de la pelea con la Iglesia Católica, lo de querer quitarles la personería jurídica a las iglesias evangélicas. Sí, sí.
censura a los medios de comunicación, callándonos, 72 amenazándonos. periodistas acusados. A periodistas acusados y a los medios de comunicación amenazándonos y afectándonos, porque nos afectaron completamente en la parte sensible de un medio de comunicación y de una empresa. Claro. Redondo. Con cadenas terriblemente horripilantes y cansonas. Se le olvidó también enlistar lo que es el derroche económico y lujo de cada uno de los funcionarios y al decirle a la población no entender que no hay dinero. El pleito con el imperio, la forma en que pusieron a un fiscal, las patadas y mordidas con las que instalaron a Luis Redondo, la arrogancia y los abusos de Luis Redondo en el Congreso Nacional, las comisiones permanentes, la pseudointerpretación de la Constitución. O sea, es tanto, doctor, que creo que si hacemos una lista nos pueden salir por lo menos unas 30 cosas absolutamente nefastas, dolorosas, groseras. Muchas más. En contra del pueblo hondureño. Porque en la parte económica usted no mencionó lo que pasó con Corium, sí, lo que pasó con las maquilas que se fueron, gracias, las empresas que cerraron, sí, lo que son las camaroneras del sur que quebraron. La amenaza al sector privado permanentemente. Una incertidumbre económica. Sí, sí. O sea, todo eso se sumó más el lenguaje de decir yo mando, yo decido, yo me quedo, yo gano, yo estoy en el poder y yo me voy a quedar aquí en el poder. Que eso fue lo que, sumado a todo lo demás, rebalsó. Más no hay medicamentos en los hospitales, sí, no hay insumos médicos quirúrgicos, sí, no hay suficiente personal médico especialista y subespecialista para atender las enfermedades, no solo la cirugía, sino que las enfermedades. No hay urólogos. Hay hombres que andan hasta 2 o 3 años con una sonda vesical esperando una cirugía de próstata. Sí. Cardiópatas que se murieron esperando una cita de 3, 6 meses, 8 meses, 12 meses, más de un año para que el cardiólogo lo pudiese ver. Pacientes oncológicos esperando una cita de 6 meses, 8 meses, 12 meses y ni siquiera pasaban de los 3 meses de vida porque fallecían. Sí. Y cuando eran diagnosticados ya estaban en etapas terminales y ya no había ni quimioterapia, ni radioterapia, ni ningún tratamiento posible, y peor un quirúrgico, para poderle resolver un problema de cáncer. O sea, eso se vivió durante todos esos 4 años y al final de cuentas, con la dichosa construcción de los 8 hospitales que nunca fue factible mientras no resolvieron los problemas existentes en los que ya estaban. Del sistema de salud. Y luego entonces usted resuelve los problemas que están en este momento, satisfacer las necesidades básicas del hondureño en el área de la salud principalmente y en las otras áreas, y luego entonces empezar a construir simultáneamente. Es que la lógica nunca les dio. Ellos siempre estuvieron en la esperanza de quedarse a la fuerza, porque tomaron todos los poderes del Estado, tomaron las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Corte Suprema, todas las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la justicia. Utilizaron la Secretaría de Educación para tratar de meter ese J28. Los que resistimos fuimos nosotros, los que resistimos a la instalación de un socialismo XXI, del siglo XXI, nefasto, con sobradas evidencias de todos los desastres que se ha hecho en todos los países de Latinoamérica, fuimos nosotros. Nosotros no solo resistimos, sino que combatimos. Entonces yo me hago una pregunta. Con todas estas cosas que estamos mencionando, donde la de salud, hasta me da escalofrío escucharlo, doctor, porque usted con su conocimiento, su formación, su ética y su ejercicio médico tiene un filo más fuerte para tocar, obviamente, ese tema que el que tenemos el resto de los hondureños. Pero absolutamente el dolor humano del cinismo, de decir estamos construyendo tantos hospitales y de tener todas esas decadencias en un sistema de salud, esa precariedad, esa gente acostada en el suelo, esa cantidad de no atención,
creo que fue como la cúspide de reconocimiento del cinismo subrayado que siempre ocupó el PLR. Somos diferentes, estamos haciendo las cosas bien, y el cinismo de la presidenta Iris Castro de despedirse diciendo misión cumplida. Dejando a un exfuncionario que iniciaba funciones ahí. Sí, qué vergüenza. Entonces, ¿cuál es el contraste numérico? Un 19% que sí votó por libre y que no reconoce toda esta lista de cosas, aunque creo que hay muchos que ya lo están reconociendo, y un 80% que sí logró sentir en carne viva o logramos reconocer todas este tipo de barbaries que cometieron, en donde definitivamente reconocemos, primero, que Manuel Zelaya Rosales era el que manejaba los hilos. Él le daba órdenes a Redondo, a Joel Zelaya, a todos, ¿verdad? Redondo lo que tenía era el método de hacer las cosas, pero la orden ¿de dónde venía? Bueno, ¿será que no vimos cuando pusieron a Luis Redondo a patadas? ¿Será que no hemos escuchado los discursos de Joel Zelaya? ¿Será que la gente no vio el video de Carlón? ¿Será que la gente no vio cuando Roosevelt le apuntaba a la Constitución? ¿Será que la gente no sintió el aumento de la canasta básica? ¿Será que hay gente que sale del hospital escuela, los parientes y los pacientes, que podrán decir qué maravilla cómo la presidenta Xiomara Castro y este gobierno del PLR hizo maravillas en salud? Hay que reconocer que Honduras tiene problemas estructurales. Pero usted, por ejemplo, que tiene todo este conocimiento en salud, dígame si en todas las carencias que hemos tenido en la Secretaría de Salud, alguna vez vio esto. ¿Qué pasó ahora? Mire, yo le puedo contar un ejemplo sencillo y que es preocupante. Desde que yo tengo estar en el sistema de salud, más o menos más de 35 años, desde estudiante, que íbamos al hospital, la escuela, al materno infantil a atender partos, envolvíamos los niños en papel celofán, que es el papel cafecito. Que logra un efecto, el papel estraza, o celofán. El que utilizaban las pulperías para envolver el pan. Sí, papel estraza. Papel estraza. Ese papel estraza el que se utilizaba porque no había ropa para poderlos vestir a los niños recién nacidos. Paría la mujer, los medio agarrábamos y no había toallitas ni trapos, con papel. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo lo mismo. Qué horror. Para que usted entienda. Luego, el sistema se fue deteriorando de tal forma que a medida fueron pasando gobiernos a ninguno le interesó. Sí. Pero en este del PLR dijeron, se ganaron la estrella de la ineficiencia, de tal forma... La estrella invertida, diabólica. De tal forma que usted, medicamentos tan baratos y esenciales como para bajar la fiebre, tampoco no encontraba en las emergencias ni en las noches en un hospital donde se requería. No encontraba usted un medicamento que no es tan caro para evitar que un paciente siguiese convulsionando porque estaba con un cáncer de cerebro y usted no le podía parar una convulsión más que con medicamentos. No había, y usted ahí con las manos curadas, el paciente no lo podía comprar en la madrugada, una porque no tenía el dinero y dos porque ¿dónde encontraba en la madrugada? Y no había en el hospital. Y entonces, ¿usted qué hace como médico ante una situación como esa? Es frustrante y fatigante mentalmente porque uno, ¿qué hace? Más que puede hacer. Y el paciente que lo siente, y el paciente, doctor, que sufre, el paciente que se muere y los familiares que ven la impotencia y la incapacidad en todo sentido. Casos así. Casos de pacientes que usted no puede darles ni siquiera. Y son fácilmente de resolver porque son medicamentos baratos, no son medicamentos ni tan caros. Y por supuesto hacen falta los medicamentos, si hacen falta los baratos, no digamos los caros. Y entonces un sistema tan deteriorado que da pesar cómo se ha manejado y que tendríamos la esperanza de que este gobierno que está iniciando cambie esa forma de hacer las cosas, claro, haciendo el diagnóstico adecuado del problema de salud. Y si usted tiene un diagnóstico adecuado, entonces usted va a dar un tratamiento que recupere la salud de la persona que está enferma. Pero si usted no hace el diagnóstico, usted va a hacer y caminar parches. Y va a caminar como a ciegas. No resuelve el problema. Entonces necesitamos resolver el problema de salud definitivamente. Y no digamos, por ejemplo, la parte que le mencioné, la parte quirúrgica. No solo pacientes masculinos que andaban con una sonda vesical
2, 3 años porque no se le podía operar problema de próstata, y no digamos las mujeres que no se le podía operar cuando se le detectaba inicio de un cáncer de cervix o de mama, que Cuando el fallecían. cáncer de cervix es una conificación, doctor, es tener médicos, oncólogos disponibles para una acción que pueden ser hasta 20 en un día. Se imagina esa persona, esa madre que se fue con ese cáncer en el cervix y tener 4 hijos y perder la vida porque no había en el sistema de salud, en la hospital escuela, una atención. Nos para tocó eso. ver fallecer mujeres de 25, 24, Ay, qué 28 años, jovencitas con 2 o con 3 hijos, Sí. y con un esposo que estaba al par de ahí falleciendo con un cáncer de cervix o de mama que no se le trató a tiempo, Sí. y dejando los bebés, y tal vez un bebé recién nacido. Eso es la realidad de lo que ha estado pasando en el sistema de salud. Sí, Y si el que no lo quiere ver, por Dios santo, porque alguien me decía a mí, pero ¿y usted qué hay que hacer? Y yo, ¿qué querían que hiciera si eso no lo puede hacer una sola No, persona? es un sistema, es Es un un aparato, sistema. es una decisión política. O lo que pasó, por ejemplo, porque hay veces la gente, los call centers del PLR eran los que hacían esos mensajes, por ejemplo, y creo que uno no sabe, no se da cuenta, porque tenían su call center. Sí. Por ejemplo, y se lo voy a mencionar aquí, un periodista de Radio América falleció porque no fue atendido en la emergencia del Seguro Social ni fue atendido en la emergencia del Hospital Escuela. Sí, sí. Me llamó a mí, yo le dije, vaya a ser con un dolor precordial en el pecho y con otra sintomatología que yo hice la deducción que era un problema cardíaco, un infarto probablemente en curso. Entonces lo mandé a la emergencia del seguro. Me llama, doctor, mire, no me quieren atender. No pierda tiempo, no alegue, váyase a la emergencia del hospital escuela. No lo atienden. Qué dolor. No, y luego se va al hospital escuela, me llama cuando esté ahí para hablar con alguno de los médicos. No me volvió a hablar. Yo le hablé después en la tarde, no me contestó. Le hablé el siguiente día, un jueves, porque eso fue un miércoles, Ya no le me contestó. Le hablé el viernes en la mañana y no me contestó. Entonces le hablé a otro periodista de Radio América. Le digo, óigame, ¿y qué pasó con nuestro amigo? Me dice, doctor, si venimos del cementerio de sepultarlo. No, qué terrible. O sea, yo le voy a ser sincero, yo a él nunca lo conocía así en persona. Siempre vía teléfono, porque él me llamaba para consultarme problemas de salud de él y de la familia. Y entonces, pero a mí me impactó y eso nunca se me va a olvidar, porque eso es un ejemplo de la falla de un sistema de salud abandonado, que no tiene las características que debe tener un sistema de salud como su principal eje, que es un derecho humano. De bienestar. El sistema de salud, la salud es un derecho humano, está establecido en la normativa internacional y en nuestra Constitución. Entonces, si usted ve esos casos, los que le he mencionado han sido casos difíciles. ¿Y usted cree que los que estuvieron como pacientes y los médicos, las enfermeras del hospital escuela votaron por el PLR ahorita en este sistema? Yo lo dudo. Creo que el personal de salud es gente con conciencia, gente que ve esas cosas todos los días. ¿Usted cree que todos los que sintieron el dolor del aumento de la canasta básica votaron por el PLR? ¿Cree usted que todos aquellos que reconocían y las madres que vivían con miedo por los 30,000 colectivos votaron por el PLR? Los que sienten el peso, la fuerza de la energía, el problema grave de la energía, habrán votado por el PLR. Los que escuchaban ese discurso de los 12 años y somos resistencia, habrán votado por el PLR. No, entonces yo no sé dónde está la confusión. Yo quisiera, además de sentir que el sistema de salud, como usted bien describe, más los ejemplos, fue uno de los prompts, fue uno de los iluminarias más fuertes, de los indicadores más fuertes, de cuál era el nivel de compasión de la Presidenta de la República y su esposo y su familia y todos los del gabinete con relación a un sistema de salud. Yo he sido muy dura con Paredes. He sido muy dura con ella porque siento que para manejar el sistema de salud hay que tener meritocracia y idoneidad. Médicos hay un montón, pero idóneos para manejar un sistema de salud no. Pero también me imagino la desesperación de esa mujer queriendo hacer cosas cuando le bajan 300 millones de presupuesto. ¿A dónde se fueron esos 300 millones? Cuando hay un préstamo del CAF
enorme que no sirvió para fortalecer salud. Cuando la intención, que fue muy buena, de hacer 8 hospitales, la retomaron casi en el primero y empezando el segundo semestre del último año. Qué excepción debe haber sido para ella también haber tenido la esperanza de hacer cosas buenas en salud y no haber podido, porque no hay congruencia entre un discurso de bienestar para la población y los intereses de un partido político que lo que quería era quedarse. Y utilizó, cuando usted ve el pueblo hondureño tan necesitado que fue a recibir, hicieron cola por recibir 7,000 empiras con un biométrico, ¿verdad? Con los biométricos del CNA prestados, con esos recibían los 7,000 empiras. No todos esos votaron por el PRLR, ni todos los de Corión, como usted dice. Entonces, sobra la justificación para saber por qué el Partido Libertad y Refundación perdió. Además de muchas otras cosas que podríamos manejar. No existe congruencia entre el pensamiento, el sentimiento y la preocupación de una ciudadanía con relación al discurso de misión cumplida de la presidenta Iris Castro y que no hemos tocado el tema de la corrupción, ¿verdad? Ahorita van a empezar a salir cantidad de cosas. Pero cerrando el tema de salud, doctor, la meritocracia, la idoneidad, creo que este gobierno, aunque es otro tema, por supuesto, piensan que les está costando pensar, porque Esperanza, 2 puntos de los que votamos democráticamente por eliminar al PLR y todos los que votaron por uno u otro partido, Esperanza, 2 puntos significa obligación de parte de este gobierno de tocar el tema de salud, obligación y alto nivel de responsabilidad, y también la capacidad de reconstruir las fallas que son las fallas perennes en el sistema de salud. Y entiendo que para el presidente Asfura eso es una gran prioridad, que fue marcada por la misma población en todas las encuestas, salud, salud, salud. Entonces, ¿cómo la gente del PLR puede decir ahora que es que fue por fraude que el 81% no votamos por ellos? Ya vamos a hablar de eso del fraude, Sí. Porque usted bien sabe que fueron parados, detenidos en cada una de las acciones que ellos, en cada una de esas acciones y en ese proceso que ellos como PLR tenían preparado. Por eso es que decían ganamos, sí. Porque tenían preparado y siempre se le olvidó la gente. Y ahí es donde entramos usted y yo y Defensores de Honduras. Y de eso es lo que vamos a hablar. Excelente. Porque es importante recalcar cada una de esas acciones. Y aparte de, entre esas acciones que no la pudimos parar, pero vamos a hablar, fue las más de 300 a 500,000 tarjetas de identidad que anduvieron bailando ahí, que dicen que se les dio a los nicaragüenses y venezolanos que vinieron a ejercer sufragio. Por eso es que ellos salen con esa cantidad de votos, con esas 500,000. 19,000 venezolanos matriculados en Honduras. Y justo eso está haciendo el presidente de España. Sí, sí. Legalizando migrantes para que voten por él. Claro, entonces, claro. Esa es una de las situaciones que fue difícil de tener, pero como era importante tener lo demás, más de algunas se nos pudo haber escapado, como esa de las 500,000 tarjetas que le brindaron a los extranjeros para que votaran por ellos, que ya en la siguiente no van a votar por ellos porque no están, y se tiene que hacer una limpieza en el Registro Nacional de las Personas en ese sentido. Y la treta que querían hacer con las votaciones en el exterior. Excelente. En Estados Unidos. Vamos a hablar de ese tema al regresar de la pausa y de cada uno de los aspectos que se le fue deteniendo en relación al fraude que ellos sí tenían bien montado desde hace muchos años, incluyendo desde el 2009. Y con el poder y la plata en la mano. Bueno, vamos a la pausa. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de escuchar, de entender y comprender con mucha mayor facilidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema que nos agrada en cierta forma, porque ya nos sentimos liberados, nos sentimos satisfechos y nos sentimos misión cumplida. Misión cumplida. Y en ese sentido, hoy queremos escuchar de nuestra invitada. ¿Qué es? ¿Quiénes somos?
qué significa Defensores de Honduras y qué papel fue el que se realizó, quiénes hemos estado ahí durante varios meses haciendo esa defensa de la democracia en nuestro país. Mire, esa pregunta me llena de satisfacción y orgullo y agradecimiento por ese espacio genial que se creó. Defensores de Honduras es una organización multipartidaria, quiere decir que estuvieron los partidos políticos de oposición en Defensores de Honduras, con brillantes representantes, multiorganizacional, porque diferentes organizaciones con su propia personería jurídica o como movimiento social también formaron y forman aún parte de Defensores de Honduras. Y un ala de mucho honor, de mucha gloria, de militares en condición de retiro. Cuando Defensores comienza su labor, era un estallido de un espacio donde la población buscaba un pleito, un opositor a la democracia, que no podía ser solo un partido político. Eso hay que decirlo, doctor, porque usted puede estar en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, en el Pino, en la democracia cristiana, pero la lucha era partidaria. No teníamos algo que vinculara los intereses de todos. Cuando Defensores es organizado por el señor Jun Pacheco, con este equipo de exmilitares, ya con simpatía de algunos que estábamos ahí, en la que tuve el placer de encontrarme con usted, la gente sintió que ese era un espacio patriótico, que ese era un espacio genuino de salvamento de la democracia, porque estábamos luchando por toda Honduras, no por un partido político ni por un personaje. Entonces, todo ese trabajo de reunirnos, doctor, a veces nos reuníamos 3 veces por semana, nos llamábamos por teléfono, escuchando todas las barbaridades, las amenazas de Marlon Ochoa, de Luis Redondo, de Roosevelt Hernández, de la misma presidente y de toda esta gente que pensaba que tenía la verdad y que a la fuerza iba a golpear el patriotismo y la democracia hondureña. Mire, fue un fenómeno fabuloso, porque se vinieron agregando a Defensores de Honduras personajes valiosos, pero cuando ya Defensores pone una marca de somos defensores de la democracia, aquí hay un espacio para ustedes, no es que no fuimos atacados a nivel individual, como grupo, pero nunca perdimos el valor. En Defensores no había miedo, había valor. Tuvimos médicos prominentes como usted. ¿Daba el doctor Ronnie Portillo un valor agregado a Defensores de Honduras? Claro, es un médico muy reconocido, limpio, porque esa fue otra característica de Defensores. A Defensores solo llegó gente limpia, gente a la que la sociedad no puede rechazar ni juzgar por nada. Se unió usted y se unió también Unidos en Diálogo, porque aquí estuvimos muchos de Defensores de Honduras y mucha gente hablando de los temas, de los problemas de la democracia. Otro factor que también contribuyó muchísimo es que tuvimos un equipo de periodistas dentro de Defensores de Honduras, de comunicadoras, que llamaron a los medios. Y cuando los medios escucharon que en Defensores de Honduras se decía la verdad y se recalcaba con nombre y apellido, muchos ciudadanos sintieron que ese era el único espacio que en ese momento tenía el valor de atacar a estos personajes con gallardía, con fundamento, con ley en la mano, y soltábamos la verdad y ahí estaban todos los medios. Había momentos en que no cabían los medios y lo hacíamos con nuestros propios recursos, doctor. Entonces, Defensores empieza a hacer comunicados y la gente, cuando escuchaba los comunicados, venían y se unían y querían contribuir. Nos llamaban, nos escribían y empezamos con esas reuniones. Se formó un directorio donde estuvimos, pues del cual usted y yo gozamos presencia en ese directorio, con una coordinación de mucha fuerza, de mucha gallardía, como es el señor Jun Pacheco, y ahí aprendimos a llevarnos muy bien con la milicia, que ahora son militares retirados, todos honorables, y aprendimos mucho de ellos. Y ellos también de nosotros. Entonces, la vinculación feliz en un pensamiento de defensa de la democracia, de sociedad civil, ahí tuvimos a representantes de Ciudadanos por Honduras, de Provida. De Provida, o sea, todo venía de grupos patronatos,
grupos de mujeres, otras coaliciones que también enviaban representantes, el Foro Permanente de la Sociedad Civil, el Foro Permanente en el cual yo soy vicepresidente, Civil, el Frente Cívico, organizaciones garífunas, increíble, y la iglesia. Las iglesias. ¡Buah! La iglesia fue el estuco, el pegamento de todo ese engranaje y toda esa dinámica que nos pacificaba, nos orientaba y ponía a Dios en medio de toda esa jolgorio, de toda esa fuerza. Yo creo que algunos llorábamos en Defensores de Honduras cuando escuchábamos las atrocidades y las amenazas que teníamos. Y nos enjugábamos las lágrimas y seguíamos en la lucha. Empezamos a salir en los medios, en programas de televisión, los comunicados, los leía toda la gente, nos escribían. Entonces, ese espacio era una necesidad ciudadana. Me siento orgullosísima y agradecida, y creo que usted también, doctor, de formar parte de ese espacio que está vivo y tiene mucho para adelante, y que pudo haber sido uno de los más contribuyentes porque hubo muchos iniciativas de la sociedad, de otras coaliciones que también lucharon por la democracia. Pero en este caso, Defensores de Honduras hizo una marca televisiva, ciudadana, de conciencias y de valor. Y lo logramos, doctor. Misión cumplida. Misión cumplida. Claro que misión cumplida. Una oda y un agradecimiento a todos nuestros compañeros que no están aquí, pero sí están aquí. Definitivamente, un abrazo a todos ellos. Un abrazo, eso es. Porque esa labor, y se lo dije desde el inicio del programa, yo me siento emocionado el día de hoy. Sí. Como decimos los médicos, hay pilierección, o sea, los vellitos se nos ponen como piel de gallina, y eso siento en este momento de la emoción, y la compartimos con ustedes, simple y sencillamente porque fue una lucha donde amenazas a todo dar, donde bloqueos a todo dar, incluso acusaciones de que querían ser asesinados o agredidos los funcionarios del Estado por parte nuestra, por parte de la sociedad. Bueno, jamás. Que de hecho metieron preso a un par de ancianos. Sí, increíble esa atrocidad. Y también las ofensas del señor Roosevelt Hernández contra líderes de Defensores de Honduras, que bueno, menos mal que la gente conoce la honorabilidad de estos personajes y que su palabra era tan vacía y tan reiterativa sobre su alienación con el señor Zelay y la familia Castro Zelay y el socialismo 21, que realmente quedó todo eso. Las agresiones directas que sufrimos, sí, por ejemplo, la secretaria de Salud varias veces me insultó. Ah, sí. Y yo a mí me contaban, yo nunca le paré bola. Pero a usted no le pasó un fenómeno raro, porque bueno, yo estuve en tantos programas, doctor, y agradezco la oportunidad. Creo que con usted estuvimos como unas 3 veces aquí. Y ese es el espacio que el que iba pasando y prendía el televisor o escuchaba la radio, escuchaba algún criterio que a él le parecía. Entonces, formamos criterio, formamos opinión, los voceros de Defensores de Honduras y gente especial como usted que tiene este medio tan importante. Y uno va caminando por la calle, ¿no le ha pasado a usted decir, ay, el otro día le escuché y tiene razón en esto? Y mira, y la gente se paraba y le decía a uno, y fíjese que esto también, y nos sentimos, cuando la gente se pone la mano en el pecho, psicológicamente, y usted lo sabe mejor que yo, eso es un acto de confesión, es un acto de verdad. Y cuando yo miraba que la gente se ponía la mano en el pecho, yo decía, pues esta gente realmente está sintiendo lo que está diciendo. Amenazas. Pero el fenómeno que quisiera comentarle es que a mí me atacaron en algunas redes sociales, pero la misma gente me defendía. Yo no tuve que defenderme. La misma gente decía, pero es que ella está diciendo la verdad sobre esto. Y no es cierto, pues. Sí, es que la que la atacaban eran los call centers de ellos. Exacto, eran los call centers, que yo me pregunto, la plata de los call centers. De sus impuestos y mis impuestos. De nuestros impuestos. La plata del viaje, los viajes a China, que fueron 120 personas. De sus impuestos y mis impuestos. De esos viajes a Venezuela. Esa plata que le pagamos al asesor Correa. Esa plata de la avenida. Que fue uno de los que detectamos y que se le paró. Esa plata que le pagamos a ese montón de venezolanos y cubanos aquí para que asesoraran a este grupo. ¿Cómo estaría el hospital escuela, doctor?
¿Cómo estaría el en sistema mejores de salud? condiciones. En mejores condiciones, definitivamente. Así que ese sentimiento que nos une nos llena de orgullo y de una paz que hoy flota en el ambiente, que nos recompensa y nos hace decir, defensores de Honduras, presente. Misión cumplida, doctor. Definitivamente, porque lo que usted está diciendo, por ejemplo, de cada una de esas acciones. En Defensores de Honduras, el equipo de Defensores de Honduras detectó algunas acciones, entre ellas, y se informaban estratégicamente a quien tenía que resolver. Así es. Como lo mismo que pasó con Roosevelt Hernández, Sí, ¿verdad? sí. Que ahí mismo se tuvo la capacidad de hacer las acciones. Lo que pasó, por ejemplo, con los más de 18 lugares o centros de hacker que ellos tenían en el continente, que fueron detectados. Esas identidades de los venezolanos. Y que fueron paralizados en eso. Sí, las amenazas de capturar a las consejeras. Las amenazas y la protección casi de inmediato que surge también de Defensores de Honduras en ese sentido para poder tener lo que tenemos el día de hoy. ¿Por qué ocurrió eso? Porque teníamos inteligencia militar. Genial. Gente que sabía hacer su trabajo. Los militares retirados tienen mi respeto y mi agradecimiento porque ellos muy prudentemente habían cosas que no nos decían, pero ellos las investigaban. Teníamos médicos, medios y gente brillante como usted. Teníamos abogados, teníamos empresarios, teníamos gente de todos los partidos políticos y repito, el estuco de cohesión que representó la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, y la unión con estos grupos que ya tenían su propia organización. Y sabe que una cosa que nos benefició enormemente, no teníamos ego. Que alguien saliera bien, que un comunicado saliera bien, era glorioso para todos. Que vinieran los medios, atendíamos todos en las entrevistas y nos atrevíamos a ir a los medios. Yo creo que las primeras personas que nos atrevimos a tocar este tema de las Fuerzas Armadas fuimos el pastor Eduardo González, Isaías Barahona, hoy ministro de Defensa, y su servidora, en un programa televisivo en donde decíamos, bueno, ¿qué hacemos? No, el valor que nos daba era la cohesión de Defensores de Honduras porque teníamos que ser la voz de ellos, de todos nosotros. Bueno, y también las denuncias oportunas dentro del grupo y también en los medios de comunicación, Sí. Porque yo me acuerdo muy bien incluso y que lo manifesté en su momento cuando se detectó la llamada de Rafael Correa que le hizo a los del PLR para decirles que después de las elecciones, como ellos sabían muy bien que iban a perder, se hiciera un pleito entre el Partido Liberal y el Partido Nacional para que las elecciones se pudiesen declarar nulas y que ellos continuaran en el poder. O sea, eso lo dijo Rafael Correa como consejo y orden al grupo del PLR. Casi lo logran. Casi lo logran, pero no lo pudieron hacer porque estuvimos ahí siempre presentes, Defensores de Honduras. Con información pertinente, bien investigada y contundente y con una prudencia para tratarla, porque todo este modelito de querer quedarse en el poder del PLR se volvió muy complejo y era bien difícil para toda la población estar pegando que asuntos de la Constitución, que de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, que la violación de tales derechos, era complejo. Entonces nosotros lo hacíamos de tal manera que los comunicados que el coronel Izaguirre y sus ángeles del coronel Izaguirre, como le decimos a las chicas de comunicaciones y también varones que están en ese grupo, se pulían haciendo esos comunicados. Esos comunicados realmente comunicaban, realmente eran página y media, 2 páginas más su lectura que con sentimiento le daba criterios de pensamiento a la población. A mí me tocó leer el número 13, comunicado número 13, me acuerdo yo. Ajá, sí. O sea que también nos tocó participar en todo ese proceso de los temas a discusión del comunicado y también nos tocó en su momento, así a usted le tocó leer también, ¿verdad? Sí, varias veces. Entonces, al final de cuentas, es un trabajo arduo en equipo. Periodistas, médicos, abogados, militares retirados, investigadores, economistas,
gente experta en el tema de derechos humanos, gente experta en el tema de salud, en el tema este tema del aborto, gente con grupos ciudadanos organizados en torno a la iglesia. Eso es que no sé, si olvido algo que haya sido, y sin ego, y con una forma de organización muy horizontal y muy práctica. Y nuestra camiseta de Defensores de Honduras, que nos acompañó con las banderas en cantidad de desfiles, en cantidad de protestas y con la fuerza. Yo me acuerdo frente a las Fuerzas Armadas con un megáfono, con un equipo de mujeres que fuimos a protestar por los atentados intelectuales, digamos, y de tipo jurídico también contra Cosette López y Ana Paola. Ahí nos paramos y es una experiencia que quiero recordar, ya va a ver usted por qué. Afuera lo hicimos ahí en el Obelisco, donde también hicimos el pronunciamiento en aquel escenario, ¿se acuerda? Con todos los defensores y convocamos gente, llegó un montón de gente y hablábamos en el micrófono, o sea, la gente nos empezó a escuchar, la gente se sentía identificada con esa defensa. Pero este grupo de mujeres, que fue Mujeres por Honduras, del Partido Nacional, del Partido Liberal y de las iglesias que acompañamos, que éramos solo mujeres, tomamos un megáfono que por cierto lo llevó, nos lo proporcionó la iglesia Vida Abundante, y cuando tomamos el micrófono, mi gran sorpresa es que afuera pusieron unos cuantos soldados y habían mujeres soldados dentro de eso. Entonces nosotros protestábamos contra las Fuerzas Armadas por el acoso que se estaba haciendo a la mujer hondureña representante de la democracia, que era Ana Paola y Cosette López. Y cuando yo tomé el micrófono, en el megáfono en alguna ocasión, vi que 2 mujeres policías me escuchaban lo que yo decía. Entonces pasé el megáfono a otra persona y me fui y me acerqué a ellas con un grupo de la iglesia y les dije: ustedes son madres, son soldados, aquí la defensa es para la patria. Nunca vayan a permitir que una bala de ese rifle, de ese fusil, vaya a salir para un hondureño, por una hondureña, porque seguramente tiene padre, tiene madre, tiene hijos, tiene familia. Y una de ellas derramó lágrimas y solo bajó la cabeza. Eso me daba a mí el sentimiento que dentro de las Fuerzas Armadas no había acuerdos con la representación que tenía el alienado político al Partido Libertad y Refundación. Es un recuerdo que me llenó de sentimiento, además del grito y la algarabía, de decir, tocan a Cosette, tocan a Ana Paola y nos tocan a todas, ¿verdad? Así que esos son episodios muy lindos. Yo guardo esa camiseta y la tengo pegada ahí con un gran honor, Defensores de Honduras. Definitivamente, pero sí me acaba de impactar con eso que acaba de contar usted, sí, las lágrimas que se le salieron. Sí, lloraba y sus lágrimas caían como gotas. Una muchacha trigueña alta, muy guapa, que estaba con su fusil y supuestamente ellas estaban haciendo la barrera para que nosotros no pasaran. Aquí nadie es lo que es el PLR. Ninguno es así, con ese sentimiento de violencia y de fuerza, quemando llantas, acusando a la gente con la cara tapada. Nosotros andábamos con nuestra cara limpia. Algunas con la camiseta de Defensores de Honduras y las demás con sus colores distintivos. La iglesia vestida de negro. Así andábamos. Nosotros y les dijimos a ellos, nosotros no atacamos, no nos tapamos la cara, no nos tapamos la cabeza, no andamos mochilas con piedras. Así le dije yo a esa gente. Entonces, yo también lloré, doctor, se lo tengo que confesar. Yo también lloré y nos vimos a la cara con esa mujer soldado y creo que hubo una transmisión de madre, de mujer y de patriotismo. Bonito escuchar eso en el sentido del significado que tiene, sí, de una lucha, de un esfuerzo que se estuvo realizando durante meses en defensa de un país tan hermoso como es el nuestro, Honduras, sí, y que nos hace sentir orgullosos. Sí. Comentando antes de haber iniciado el programa de que nos sentimos relajados, sí, ya con tranquilidad, sí, no con zozobra ni con el temor que sentimos previo a las elecciones, durante el periodo preelectoral, e incluso con las amenazas que hubiesen, que se presentaron antes de la toma de posesión. Por eso es que hasta hoy hacemos un programa en el cual podemos decir misión cumplida, porque ya hay presidente, y ya fue juramentado, y ya nosotros, señores,
cumplimos con nuestra misión. Sin dejar de reconocer que la gran ansiedad que teníamos de lograr la paz y que no hubiera sangre derramada, ni piedras, ni bombas molotov, ni gente capturada injustamente, el fiel de la balanza fueron las Fuerzas Armadas. Al final prevaleció la institucionalidad. Si el señor Valerio Ardón no hubiese tenido esa firmeza que tuvo, definitivamente no sé dónde estaríamos, distinguido amigo. No, pues definitivamente que yo se lo tengo que confesar también. Yo al principio siempre tuve el temor. Sí, todos. Tuve el temor, y se lo digo aquí al general Valerio, jefe de la Fuerza Armada. Tuvimos el temor, sí, pero nos demostró con gallardía que en realidad nos defendió. Sí. Que está en ese puesto para defender a los hondureños en base a nuestra Constitución de la República. Así que le agradecemos públicamente al general de las Fuerzas Armadas por habernos defendido y cuidado la democracia. Creo que la voz de los... En la milicia yo aprendí que dentro de defensores que se respeta a los superiores no solo porque tienen macalones, sino por el tiempo que tienen de estar dentro de la milicia. Y en Defensores de Honduras tuvimos a gente intachable que hizo un papel también muy importante en concientizar a muchos miembros de las Fuerzas Armadas sobre qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer si la fuerza militar sale a la calle para que se imponga el Partido Libertad y Refundación? ¿O alguien ignoraba que estaba dominado eso por Manuel Zelaya Rosales? ¿Cuándo había ocurrido que la Presidenta de la República, cosa que hay que reformar, era Presidente de la República y también jefa de las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo había ocurrido que una candidata de un partido político pasaba de Finanzas a la Secretaría de Defensa para dar ascensos, para controlar, para amedrentar y sembrar ideología? ¿Quién no se acuerda de eso? Claro, teníamos temor fundamentado en los hechos del Partido Libertad y Refundación. Que gracias a Dios, gracias a la organización de la sociedad civil hondureña, del hondureño que fue un héroe votando también. Exacto, de todos y cada uno de los hondureños que estuvimos ese día de las elecciones ejerciendo el sufragio. O sea, esto fue un equipo de todos los hondureños que compartimos el querer vivir en paz, en democracia, con la posibilidad de que nuestros derechos humanos, fundamentados en la libertad y fundamentados en poder hacer lo que a nosotros nos encanta hacer, siempre y cuando no violemos el derecho de otra persona. Y eso es lo que caracteriza, por ejemplo, al grupo de hondureños y hondureñas que estuvieron en Defensores de Honduras. Y quiero conectar esto con medios como Unidos en Diálogo. ¿Cuántas veces usted tuvo gente aquí que fue la voz de muchos para decir lo mal que estaban las cosas? Yo misma estuve con usted en varios programas y otras personas de defensores, invitados especialistas que usted traía, como usted dice, para que conocieran la realidad del país. ¿Cree usted, doctor? Imagínese, usted es médico, tiene su labor diaria y le queda espacio en su vocación como ciudadana, como gran representante de un gremio médico, como gran representante de los medios de comunicación, de venir aquí en la noche, de tener todo un espacio que me imagino que implica muchos sacrificios y de estar todos los días estudiando, buscando invitados pertinentes para darle voz a muchos que no tenían. ¿Usted cree que muchos ciudadanos que escucharon aquí su programa no decidieron votar y salvar la democracia por haber escuchado lo que aquí se planteaba? Y sumaría, lo último que voy a decir, doctor, es que si usted hace una remembranza, y ahí están las grabaciones, porque las cosas que nosotros hablamos, que fueron una mala actuación del PLR, como el video de Isis Cuellas, el video de Carlón, están en video y lo conoció toda la población. No es un invento del doctor Portillo, ni de Patricia Burdet, ni de Defensores de Honduras. Todas esas actuaciones están grabadas, son evidencias consistentes que están ahí. Todos los días a las 7 de la mañana. Usted iba a ver en una cantidad de programas de televisión gente como nosotros, luchando, hablando,
Presenciarse a un medio significa estudiar, desvelarse, el tiempo de arreglarse, el tiempo de ir y poner ahí la cara para decir, señores, esto está pasando, y con cuántos ataques del Partido Libertad y Refundación. Pero yo no quisiera atreverme a mencionar gente, pero son más de 10. Son más de 10 personas que estuvieron casi todos los días en los medios de comunicación hablando fuertemente de cuáles eran los atentados hacia la democracia. Y eso logró combatir el discurso de somos puros, somos santos, somos resistencia y somos el partido que le conviene a usted, además de las 30 cosas que mencionamos que hizo muy mal este gobierno. Así que quiero agradecer a todos los analistas, abogados, economistas, sociólogos que estuvimos en todos los programas de 7 a 9 de la mañana y luego salíamos corriendo a hacer otra cosa, y a personas como usted, como Unidos en Diálogo, que fueron el canal de nuestra voz. Bueno, eso me hace recordar, como dijo usted en su momento, las reuniones que teníamos los lunes, reuniones otras los miércoles y los viernes, sí. Y de ahí otras reuniones fuera de los... O sea, le voy a ser sincero, ya me hace falta un poco ese tipo de actividad de las reuniones lunes, miércoles y viernes, que eran casi permanentes, más las otras actividades, más las entrevistas, más el trabajo que uno tiene que seguir haciendo para sobrevivir. En el caso nuestro como médico y como comunicador. Sí. Pero sí fue un tiempo de mucha actividad en protección de nuestro país, en protección de nuestra democracia y de nuestra libertad. Y un esfuerzo individual de todos, un esfuerzo individual, ¿verdad? Yo quiero recordar que también tuvimos empresarias que estuvieron ahí, pusieron su voz y pusieron sus recursos, ¿verdad? Bueno, este domingo celebramos con una de ellas en Casa Blanca toda esa alegría, esa armonía de haber estado juntos. Doctor, compartimos con usted esa reunión que estuvo tan simbólica, llena de alegría, llena de paz y tranquilidad. Pero ya ayer que fue la toma de posesión y hoy estar en este programa recordando estas cosas es otro ambiente. Es un ambiente de paz, de tranquilidad, de esperanza y de veeduría también y de lecciones aprendidas. Porque tenemos esperanza, pero queremos que el gobierno haga las cosas bien. ¿Cree usted que Defensores de Honduras va a continuar observando, pendiente de que las cosas no se hagan inadecuadamente para que no tengan bandera de lucha los que quisieron adueñarse y dañaron el país económicamente y socialmente? Ambientalmente también, doctor. Bueno, suenan los... mire, yo debo decirle que el posicionamiento que logró Defensores de Honduras ya nos deja en el compromiso de ser una marca ciudadana democrática. Eso somos en Defensores de Honduras. No quiere decir que vamos a estar contradiciendo cada cosa que haga el gobierno, porque también podemos ser apoyadores. Hay mucho talento en Defensores de Honduras de las cosas que se pueden proponer. Por ejemplo, usted tendría, me imagino, una cantidad de propuestas para la Secretaría de Salud, para mejorar el sistema. Pues como he mencionado, tenemos constitucionalistas, juristas especiales en la parte penal, economistas, una cantidad de personas. Pero Defensores de Honduras no solo va a continuar, debe continuar, porque se convirtió en un espacio de defensa de la democracia, y la democracia, doctor, no solo es haber ganado las elecciones. La democracia es tener voz para decir cuando las cosas están mal o son injustas. Sabemos que el presente gobierno recibe las mayores dificultades habidas y por haber, ni siquiera hubo traspaso. Quedan hospitales a medio camino, un sistema de salud deteriorado, unas finanzas en un hilo, sostenido vergonzosamente mucho del Producto Interno Bruto por las remesas. Para algunos es un orgullo, para otros pues ¿qué está pasando con esta impulsión? Los Defensores de Honduras siempre va a seguir siendo un organismo crítico, positivo, y que también recalque las cosas que no estén bien. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, vamos a escuchar sus palabras finales, pero antes tenemos que recalcar también que lo que usted mencionó, de las pruebas, las evidencias, de los videos, que incluso el fiscal dijo que no eran evidencias esas, pero que sí eran evidencias las otras grabaciones que se hicieron en una dependencia que ahí está en los organismos del Estado y que saben muy bien que saben quiénes fueron y que la sociedad sabe también. O sea,
Defensores de Honduras sabe dónde se hicieron esas grabaciones también, para que sepan. Bueno, y que ellos lo escuchen. dijeron en un programa, la empresa que contrataron, a mí me contrató el PLR. Eso fue vergonzoso. Sí. Sí. Sus palabras finales. Y no podemos irnos sin decir que vamos a estar encima de eso, de esa situación de los juicios políticos para la siguiente semana. Les damos la siguiente semana esta semana que se fueron a descansar ya los diputados, creo yo, pero Sí. la otra semana los queremos ver actuando ya con los juicios políticos. Bueno, repito, reitero, el espacio de Defensores de Honduras, ese espacio glorioso que significó incidencia política, vigilancia, el subrayar la verdad, mucha organización y mucha participación, fue muy importante para la defensa de la democracia. Me siento honrada de formar parte de ese espacio también junto a usted, doctor. Agradecimiento a los medios que fueron la voz que tuvimos, agradecimiento a todos los que participaron en ese desfile, esposos, esposas, amigos, convocados que estuvieron con nosotros, y un mensaje al presente gobierno, porque ya no es gobierno electo, ya es gobierno. Busquen a los mejores hombres y mujeres con meritocracia y idoneidad, y tengan un sistema de autovigilancia de que las cosas se hagan como se deben hacer, porque el pueblo hondureño ya no se decepciona a medias. Somos un péndulo que dice no a uno o dice no al otro, porque estamos tan cansados de la poca credibilidad que los partidos políticos hechos gobierno, usted lo mencionó, narcogobiernos que hemos tenido, sean los dueños de Honduras. Honduras es de los hondureños, necesitamos un gobierno que no va a resolver todos los problemas estructurales que tenemos, pero tiene que dar buenos indicios, como entendemos que ya los está dando, de que las cosas se van a hacer bien. Bueno, no me quiero ir sin antes darle un abrazo, porque definitivamente en nombre de me todos siento los defensores, alegre, para donde todos nuestros defensores, un abrazo para todos. Defensores de Honduras, Presente. Y unidos en diálogo significa que aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave Así es. para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.